de Cirugía y de la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy va a presentar el grupo de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario. Está a cargo del doctor Illich Zúñiga, que es uno de nuestros residentes de cirugía de la Universidad del Valle, y del doctor Adolfo González, uno de los cirujanos de trauma y emergencias y el director del Departamento de Cirugía y del Programa de Cirugía de la Universidad del Valle. Hoy nos van a presentar un caso de trauma transmediastinal en un paciente inestable y la idea es encontrar los desafíos que vemos y cuáles serían las estrategias para abordar un paciente como estos tan críticamente enfermo. Entonces, más o menos como siempre, vamos a iniciar la presentación del caso, a darle la palabra a algunos de los residentes de cirugía y a los cirujanos, primero los cirujanos conectados extranjeros y después a los profesores de cirugía de aquí de Cali. Entonces, bienvenidos y adelante, Ilish. Arrancamos. 80 personas conectadas en este momento. Arrancamos. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ilich, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad del Valle, como ya lo mencionó el profe, y este caso que les traigo hoy en conjunto con el doctor González para presentarles fue un caso que tuvimos aquí en el hospital, eh, bastante complejo, que nos dejó muchas enseñanzas y creo que pues una experiencia digna de recordar eh, y compartir también en estos espacios académicos siempre generan pues, conocimiento y trasciende las fronteras como lo hacemos cada viernes. Ahí están viendo bien la pantalla. Sí, bien, bien. Dale, adelante. Listo. Bueno, el caso es un paciente masculino de 28 años. Él ingresó el 3 de octubre de este año porque aproximadamente a las 3 de la tarde lo trae la policía porque lo encuentran en una calle, herido, inconsciente, y lo traen al Hospital Universitario del Valle. Al ingreso en la valoración primaria, el paciente tenía la vía aérea permeable, el tórax estaba asimétrico, los campos pulmonares tenían una hipoventilación del tórax izquierdo y los ruidos cardíacos estaban velados. Tenía una presión arterial de 80-20, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, estaba saturando 80 por ciento. Y tenía 10, estaba con 10 respiraciones por minuto. No tenía sitios de sangrado activo, estaba pálido, los pulsos distales estaban disminuidos y en la valoración neurológica tenía un Glasgow 3 de 15, las pupilas estaban hiporreactivas y en la exposición del paciente se encuentra lo siguiente. Tenía una herida por proyectil de arma de fuego a nivel del tercer espacio intercostal paraesternal derecho y otra herida en el tórax posterior izquierdo a nivel de la escápula. Y en el EFAST encontramos que tenía un hemotórax izquierdo masivo y una ventana subsifoidea positiva con signos de taponamiento cardíaco. El resto de ventanas, las abdominales eran negativas y el tórax derecho también estaba negativo en el FAST. Entonces ahí más o menos se alcanza a ver eh, el eco subsifoideo y vean ustedes cómo presentaba un gran coágulo de sangre que estaba comprimiendo las cavidades. Entonces vamos a este punto empezar la ronda de preguntas y vamos a empezar con los residentes de emergencias y los residentes de cirugía de primer año. ¿Cuál sería la conducta a No, seguir con pero, este paciente? Iris, entonces, por resúmenes, el tiro transmediastinal, la entrada, la salida y el FAS. Y los Sí, signos vitales, para que quede bien claro. listo, profe. Los signos vitales, la presión arterial en 80-20, la frecuencia cardíaca de 60, estaba con 10 respiraciones por minuto, desaturado, con un Glasgow 3 de 15,
no se le palpaban los pulsos y le encontramos esos hallazgos en el FAST. Entonces, entrada derecha y salida izquierda, ¿no? Sí. O sea, era justo como para external derecha, pero casi que en línea media, la herida anterior. Y la salida en el borde de la escápula izquierda. Izquierda, Y le la alcanzaron a hacer media FAS, lateral. además. Sí, profe, le alcanzamos a hacer FAST. O sea, le alcanzaron a hacer un FAS que da positivo en el corazón. ¿Y qué más? Dijiste, para que quede eso. Corazón y tórax izquierdo. El resto de ventanas eran negativas. Ok. Entonces ahí ya queda claro. Entonces, los emergenciólogos serían de verdad los residentes de emergencias que van a hacer con este paciente. 80-20, ¿no? 80-20, sí, desaturado, con 80% de saturación. Tenemos emergenciólogos de ambos hospitales. A ver, vamos, pasemos. Elmer, ¿quiénes están ahí? Eh, Si piensan mucho, no tienen paciente. Tenemos tres manos levantadas, Yamid Youssef primero, luego Laura Ordóñez y luego Natalia Padilla. Ellos son residentes de cirugía. De Los, cirugía, de los emergencias, hasta el momento no tengo manos emergencias, levantadas. Ah, bueno, por acá tengo, los dame un muchachos segundo, emergenciólogos, Andrea Caballero y aparece alguien más como urgencias y Carlos Becerra. Andrea, Profe, yo quiero hacer una aclaración. Hasta este punto no sabemos si son dos heridas. Perdón, no, si obvio, es una sola herida, sino que tiene dos claro, heridas, una anterior y otra posterior. sí, tiene un hueco anterior y uno posterior por bala, Exacto, ya, sí, eso es dos todo lo que heridas. tenemos. Claro, no sabemos Ajá, más. bien. Ujú. Andrea, Hola, ¿me adelante. escuchan? Ah, ok. ¿Quién habla? ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Sí, se dale. escucha. Mi Buenos nombre es Álvaro días. Rosa, residente de medicina de urgencias. Entonces, por el sitio de la herida que tiene el paciente, pues podemos decir que tiene una herida por arma de fuego transmediastinal. Tenemos un FAS positivo y un hemotórax izquierdo masivo. Entonces, pues claramente el hemotórax hay que solucionarlo con un tubatórax. Y pues en este caso el paciente, los signos vitales no nos dan para que esté inestable, pero pues tiene un Glasgow en 3. Entonces, obviamente el paciente hay que iniciarle una reanimación, hacer una transfusión de concentrados globulares y tiene pues un taponamiento cardíaco, entonces el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente pues por el equipo de cirugía. Entonces, pues por la parte de urgencias, hacer una reanimación completa pues con hemoderivados y como es una herida transmediastinal y tiene un nefas positivo con el taponamiento, pues ya manejo complementario por cirugía general. ¿Y el tubo de tórax se lo pones ahí mientras le pasa la sangre o qué haces? ¿Le pones el tubo de tórax derecho o qué? ¿O de dónde? Sí. Doc, sí, claro, o sea, entonces primero lo vamos a reanimar y lo vamos a tener pues en urgencias y dependiendo pues del estado hemodinámico que tengamos, definir si posiblemente necesite intubación y pues ya maniobras más avanzadas. Pero claro, mientras tenemos el apoyo de cirugía sería el tubatórax, la reanimación y posiblemente una intubación. Listo. Otro de los Eh, muchachos eh, emergenciólogos. Otro, Profe, yo tengo otro. una pregunta para... Es Carlos No, Rosa no, que no, estaba espérate, hablando, no, no, ¿cierto? no. Sí, pero déjalo ahí. Otro de los Ah, emergenciólogos que diga, él le va a poner un tubo de tórax, lo va a tener en urgencias y le va a poner sangre. Eso es lo que va a hacer. Ya. Otro de los muchachos de emergencia los hace algo igual. Los residentes de emergencia son muchos. ¿Cuántos tendremos conectados? Hola, buenos días, María Alejandra, residente de emergencias de aquí, Ceci. Pues yo creo que con los hallazgos clínicos y los signos vitales más lo que se evidenció en el FAS, ese paciente hay que activar código de trauma. Es un paciente que tiene un taponamiento cardíaco con un hemotórax izquierdo, que además ya tiene 80 de sistólica. Probablemente es un paciente que no vaya a hacer una frecuencia cardíaca muy elevada, pero pues es que está taponado, obviamente no le va a dar. Es un paciente que requiere
una toracostomía emergente, pero además requiere ser llevado a cirugía porque hay que drenar el derrame pericárdico. Es un paciente que taponado, pues probablemente va a entrar en paro rápidamente. Requerirá colocar probablemente un introductor y un catéter de alto flujo para lograr una reanimación con hemoderivados de manera emergente, pero es un paciente que sí debe ser subido a cirugía rápido, es un taponamiento cardíaco. Pero el tubo de tórax también hay en urgencias y después a cirugía, ¿o cómo haces? No, Eso es profe, que yo tengo que aviso ponerle rápido secuencia. en quirófano o en el caso aquí de la fundación, incluso hasta hundiría el botón para que ellos supieran rápido porque es un paciente que tiene poco tiempo para poder actuar y evitar una complicación mayor. Sí, pero uno se puede quedar poniendo el tubo en urgencias, se demora, ustedes que son muy rápidos, ¿cuánto? ¿5 minutos, 10 minutos poniendo el tubo de tórax en urgencias? Profe, pues es que colocar un tubo en urgencias implicaría que igual haya que pinzarlo al momento del paso, porque yo me imagino que con un taponamiento cardíaco va a pasar más de 1500 en solo pasando el tubo y se va a descompensar más rápido. Yo subiría al paciente y haría la intervención directamente en quirófano. Ok, entonces lo vas a subir de una. Eso es, esa era la pregunta. Listo. ¿Quién más? ¿De los emergenciólogos del hospital hay algún otro? Hay un participante que tiene la mano levantada, aparece como urgencias, no sé a quién corresponda. Si puede activar su micrófono, por favor. También están los residentes de cirugía y el doctor Mario Alain, que también está levantando la mano. Quedan las manos de los residentes, profe, y del doctor Alain. O el Y el doctor emergenciólogo no quiere hablar, el que está de emergencias ahí, que figura ahí. ya bajó la mano. Bueno, entonces los residentes. Entonces uno de los emergenciólogos dijo que tuvo abajo esperar a ver si lo intubaba y después subirlo. Y Alejandra dice que subirlo inmediatamente. Vamos a ver los residentes de cirugía que dicen. Yamid, Bueno, vas primero. buenos días, Yamil Yusef, residente de cirugía ICESI. También considero lo mismo que María Alejandra, es un paciente que ingresa inestable con un alto riesgo de entrar pues, en paro cardíaco, por lo cual yo a ese paciente lo subiría de una a quirófano. Mientras tanto, le hago protocolo de transfusión masiva y la reanimación para colocarle una toracostomía en cirugía y hacerle su respectivo abordaje por el taponamiento cardíaco, pero todo se lo hacía en quirófanos. Listo. Quirófano. Y uno de los residentes de la del Valle estará por ahí, que diga qué Carlos hacen. Becerra y Laura Ordóñez tienen la mano levantada. Entonces son del ICESI también, ¿no? Esperemos uno, el de la del Valle, ¿no? ¿Era? Carlos Becerra es de Sí, Univalle, buenos profe. días. Carlos Sí, Becerra, vale. Carlos. Sí, doc. No, tenemos un paciente taponado que está inestable. Eh, yo activo el código de trauma, lo subo a quirófano y de una le hago la intervención, toracotomía izquierda. Bueno, yo creo que ahí Alain, el doctor Alain, uno de los cirujanos de trauma del hospital, quiere hacer alguna intervención en este momento, porque si no, seguimos a ver qué hicimos, ¿cierto? ¿Alguna aclaración, Alain, o algo? Creo que se le desconectó, profe, porque ya no lo veo por aquí. El doctor Jorge Herrera tiene levantada la mano. Pero estamos en este manejo inicial, apenas llega el paciente, preguntándole a los emergenciólogos, los residentes de cirugía, ¿qué hacen? Si hacen alguna maniobra en urgencias o inmediatamente lo suben a cirugía. Esa es la pregunta inicial. Si es algún comentario, alguna adición, algo así de los cirujanos, adelante, porque estamos en eso. A ver. Ok, Carlos, esta herida transmediastinal se clasifica como un tipo 4, se clasifica en el mediastinum. Es una herida con entrada en un lado del tórax con signos duros de estructuras mediastínicas sobre motoras contralateral, líquido en pericardio o presencia de sangre en el tubo contralateral. Este paciente debe ser subido a cirugía. Gracias. Bueno, el doctor Jorge Herrera es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía y él lo quiere operar inmediatamente. Entonces vamos a ver algunos de los cirujanos, ¿no? Otros cirujanos que participen, si hay cirujanos
de otras ciudades, de otros países. Hay 131 personas conectadas. Entonces, miremos a ver. Profe García tiene la mano levantada. Alberto, pero dame un poquito la palabra a si hay cirujanos de afuera primero, ¿qué opinen? Listo, hermano, listo. Necesitamos saber la opinión de algunos de los cirujanos de afuera si hacen algún procedimiento en urgencias. Esa es la decisión, como ponerle un tubo de tórax, como intubarlo o acabarlo de reanimar, o toman la decisión inmediata de que todo tiene que ser hecho en el quirófano. Hasta ahí vamos, no más. Esa es simplemente la pregunta. Elmer, ¿alguien de afuera? No. Profe, ¿Hay nadie? Jesús Rosales tiene la mano levantada y Marta Chiodetis. Ah, bienvenida, Jesús y Marta. Adelante, Marta. Marta es nuestra presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma en Panamá. Bienvenida, Marta. ¿Cómo Tu opinión. está? Muy buenos días y Gracias. gracias por esta actividad que siempre nos deja muchas enseñanzas. Bueno, este paciente está en un estado en que si nos demoramos incluso en tomar decisiones, pues va a fallecer en nuestra cara. Así que creo que este paciente debería ir derechito para el quirófano con la activación de la transfusión masiva, asegurarnos de que tiene algún acceso venoso adecuado, preferiblemente femoral, que también lo podemos hacer en el quirófano, y prepararlo para probablemente en este caso una esternotomía, pero justo comenzar en el proceso en que están haciendo la intubación, o sea, hacer algo que sea totalmente inmediato y coordinado, porque apenas se le coloque la vía aérea, este paciente va a tener un colapso cardiovascular mayor del que tiene en estos momentos. Así que sí, yo prepararía directo para quirófano. Gracias. La doctora Marta Cudetis es nuestra presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma y vive en la ciudad de Panamá. Y ella de inmediato lo sube al quirófano. Muy bien. Mire que tenemos Doc- presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, presidente de la Asociación Panamericana de Trauma. Estamos con mucho nivel. Entonces, adelante, otro de los cirujanos. El doctor Jesús Rosales tiene la palabra. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Rosales de España, de Galicia. Venía a decir eso, lo que estabais comentando, ¿no? Yo aprendí de ustedes y en esta situación con una hipotensión y cómo está el paciente con un Glasgow de 3 y eso, subirlo y con ese ECOFAST positivo, pues subirlo directamente a quirófano e intentar hacer ahí los procedimientos necesarios. Muchas gracias, Jesús. Cuéntales, tú qué eres y dónde estás en este instante, por favor. Ahora estoy en un hospital de Ferrol, es un sitio pequeño aquí dentro de Galicia. Y nada, soy adjunta de primer año y estuve rotando con ustedes hace un año, en noviembre y diciembre del año pasado. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Gusto en volverlo a oír. Bueno, Gracias. ahora sí, El los doctor profesores. Napoleón Méndez también, profe. Bueno, entonces el doctor Napoleón Méndez, que está en la ciudad, en Guatemala. Adelante, Napo. Tienes mucha experiencia en estos heridos. ¿Te vas a quedar Sí. con él en urgencias contemplándolo o no? Em, Definitivamente, yo creo que no tiene mucha discusión, no tiene mucho reto diagnóstico. El diagnóstico ya lo tienen ustedes, es un paciente con taponamiento cardíaco. Lo que sí no estoy en acuerdo, sí activar el protocolo de transfusión masiva, pero no ponerle nada de líquido, porque si no, este paciente se va a agravar el taponamiento cardíaco. Y todo lo que hagamos tiene que ser en sala de operaciones. Creo que el reto va a ser más adelante cuando este paciente se abra, porque tiene dos problemas enfrente. Tiene taponamiento cardíaco y tiene hemotórax masivo. Así que este paciente tiene más de una lesión. Bueno, muchas gracias, el doctor Napoleón Méndez, uno de nuestros grandes cirujanos de trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma en Guatemala. Bueno, ahora sí, el doctor García, ¿quiere suficiente ilustración? Alberto, No, adelante. ya prácticamente todo está dicho, pero yo sí quisiera insistir en que, o sea, si bien a uno le enseñan, en el mismo renglón dice hemotórax masivo,
y toracostomía de emergencia. Incluso alguien podría tener la fantasía de destaponar este paciente en urgencias con una pericardiocentesis o con una ventana pericárdica hecha en el servicio de urgencias. Cualquiera de esas dos intervenciones son inapropiadas para un paciente que está exsanguinando al tórax, eh, que tiene estas heridas y puede tener una herida de corazón o puede tener una herida vascular mayor. Entonces, el mejor sitio para reanimar a un paciente de estas características es el quirófano. Así que el, el paso de ese paciente por urgencias debe tardar un par de minutos mientras se le hace la revisión primaria, se lleva al quirófano para seguir reanimándolo allá. Y de acuerdo con la opinión de los compañeros que han propuesto una intervención quirúrgica inmediata, probablemente por esternotomía, y adicionalmente, lleguemos hasta ahí, Alberto, hasta ahí nomás. ¿no? Y adicionalmente el inicio de las transfusiones muy tempranas, nada de cristaloides, empezamos a reanimarlo de una vez con glóbulos rojos y plasma. Pero no para insistir, es que uno puede creer que está haciendo muy bien poniéndole un tubo de tórax a un tipo que está exsanguinando hacia el tórax, drenándole 2 litros y subiendo con el paciente 10 minutos más tarde ya in extremis. Entonces, la mejor oportunidad de reanimación de este paciente es en el quirófano. Ahí se acortan todos los tiempos y el tiempo más esencial, que es el que se requiere para el control de la hemorragia, es abrir el tórax y hacer dentro del tórax lo que haya que hacer. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que en conclusión, todos, excepto muy poquitas personas, se quedaron con el paciente en urgencias. Tiene 80-20, respira solo 10 por minuto, satura 80, Glasgow de 3, taponado, hemotoras. Este paciente antes se le hizo mucho en urgencias, tiene que subir inmediatamente al quirófano y hacer todo en el quirófano. Esperemos que haya sido así, ¿no? Vamos a ver. Adelante, Ilish. Sigamos. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron en urgencias o qué? Yo creo que seguimos y ya hacemos la otra pregunta. ¿No tienes voz, Ilish? Hola, profe, ahí ya me escuchan. Ahí ya. Bueno, no, la decisión que nosotros tomamos fue subirlo de inmediato al quirófano. En la evaluación secundaria pues no tenía nada adicional de lo que ya mencionamos. Y bueno, lo trasladamos a cirugía. Entonces, a este punto quiero que empecemos la discusión sobre cuál sería el mejor abordaje para hacerle a este paciente. Ya los residentes mayores, los cirujanos también, ¿qué abordaje creen que sería el más apropiado para hacerle a este paciente una Ok, vez ya estando en quirófano? ponle otra vez la foto de los balazos para que tengan mucha claridad ahí. El dibujo, la diapositiva de... Esos son los dos orificios que tiene, posiblemente Sí. uno de entrada y salida. Ven ahí donde están dibujados. Y la pregunta es, ya estamos en el quirófano, ahora ya pasó todo en urgencia, estamos en el quirófano. La pregunta es, ¿le hace esternotomía o qué toracotomía estás preguntando, Ilish? Sí, profe, o sea, ¿cuál sería el abordaje? ¿Una Sería, esternotomía, pero es que una puede ser toracotomía? toracotomía derecha, ¿O le podría pasan ser. solamente el tubo y esperan Ah, ok. a ver Entonces, cuánto sale? Que eso también podría ser una opción. Le hacen una ventana pericárdica. eso, varias posibilidades, ¿no? Entonces ahí están Sí. dando esternotomía, toracotomía derecha, toracotomía izquierda, tubo de toras, ventana pericárdica, o las que se le ocurran, ¿no? Esa sería la opción. Está en el quirófano, lo tienen lavado, ya listo. Y los residentes de cirugía más avanzados tienen que tomar la decisión por dónde lo abordan. Entonces, los residentes de cirugía, hay de segundo año del ICES y de tercer y cuarto año de la Universidad del Valle, adelante. Solamente la incisión. ¿Cuál quieren escoger? O una ventana, o Por la eso sí, toracostomía ventana, nivel. toracostomía, tubo de toras bilaterales, sternotomía, toracotomía, clanchel, lo que quieran.
Pero necesitamos solo la incisión para abordar esa herida en este paciente con estas condiciones. Listo, hay 4 Buenos personas días. con la mano levantada: Yacet Caicedo, David Escau, Primero, Ander los Romero y residentes Carlos Rosas. primero los residentes de cirugía, después los fellows y después los cirujanos. ¿Ok? En ese orden. Residentes Listo, de entonces Yacet, adelante. o Yacet. Bueno, yo sé que esto Solo lo la siente incisión. cirugía y usted sí, la incisión que yo haría es una esternotomía. Listo. Laura. Profesor Isabela, A Isabela. residente Universidad ICESI, también esternotomía es un área pues con sospecha de trayectoria transmediastina. Muy bien. Los de la del Valle. Dos de licencias en esternotomía. Residentes de la del Valle, ¿qué dicen? Sí, Y hola, Fernando, doc. ¿cuántos residentes de la del Valle tienes por Inicialmente ahí? había pensado en una Vamos. toracotomía izquierda. ¿Ah? Podría hacer la pericardiotomía, Espera, pero está como analizando. Carlos Becerra, ¿cuál harías? ¿Qué incisión? Inicialmente había pensado hacer una toracotomía izquierda, con el que Ok. puedo llegar hasta pericardio, abrir, liberar el derrame pericárdico, pero pues analizando mejor como la trayectoria, de pronto no voy a poder llegar al otro hemitórax y creo que sería esternotomía. Entonces, ¿con cuál te va a quedar? Esternotomía. Ok. Francisco tiene la mano levantada No, también. pero antes de Francisco, otro de los residentes de cirugía. Francisco es residente de cirugía. Ah, sí. O Francisco es el fellow R0. No sé. Tenemos un Francisco fellow de trauma R0. ¿Será él? Bueno, Adolfo, ¿qué de residente de cirugía tienes allá de la universidad? No, Carlos, yo No no los tengo veo. ninguno porque no estoy en la universidad. Luis Fernando Sí, Pino, que es el jefe de cirugía de la Universidad del sí, Valle. Carlos, lo otro es que si Mario Alain está conectado, él fue el que operó este caso, sino que él estaba en Bogotá, entonces no sé, porque si está conectado me gustaría que él también participara activamente en el caso, pero solo tengo una observación antes de la incisión. Hay muchas cosas, a pesar de la premura que tiene esto, hay una cosa que es muy importante antes, que es que el paciente debe lavarse inmediatamente todo, desde el cuello hasta las extremidades, antes de la inducción anestésica, sin que los cirujanos se laven la mano mucho, porque aquí perder un minuto o un segundo o 20 segundos es muy delicado. Y la inducción en un paciente en esta condición, o intubarlo, relajarlo o hacerle algo sin que se coordine de manera inmediata con el cirujano, puede tener sus efectos, ¿no? Entonces yo insisto mucho en estos casos que están en extremis o cerca de estar en extremis o en paro, que se va lavando el paciente y el equipo se va listando y el anestesiólogo también, porque se pierde mucho tiempo. Eso es lo que quería decir. Yo creo que eso es muy importante lo que dice el doctor González. Esto, el doctor Matos le puso un nombre y se llama el agujero negro en cirugía, porque es cuando el paciente lo acuestan en la cama de cirugía y los emergenciólogos, todo el mundo que lo subió, cumplió su tarea y ahora queda el paciente ahí y comienza el viacrucis. ¿Será que lo lavan, lo visten, lo acomodan, se lavan, se arregla la instrumentadora? Eso pueden pasar no solo un minuto, varios, y varios son varios, 10 minutos pueden pasar ahí. Entonces lo que está diciendo el doctor Adolfo Buenos González, días. quién lo lava, quién lo mueve, cómo se lava, cómo se hace, pero digamos que esto tiene que ser instantáneo. Eso es muy importante, hay que tener mucho Los cuidado. residentes, Luis no, Fernández, para decirles que los residentes de cirugía, ¿no están? los residentes de cirugía Ilish, pues es el R mayor, que es el que está presente en la reunión, y los otros son residentes de primer año. Yo creo que están asustados con el abordaje del paciente. Pero los fellows no han Los residentes hablado. de primer año de la del Valle ya saben por dónde se aborda eso, ¿no? Que digan, ¿no?
Y no tener residentes de tercero, de cuarto, de segundo, nada. O sea, hay 16 residentes, ninguno. Es que están en otras rotaciones cumpliendo otras actividades. Entonces los que se conectan son los residentes de trauma de primer año y de tercero, los rotantes y los fellow. Pero Bueno, no de los hemos que... escuchado a los fellow. No, ya van los fellows que estamos le dando de chico a los residentes de cirugía, pero si no hay, bueno, los fellows de Profe, hay cirugía. una persona en el auditorio, Roberto, que levantó la mano. Adelante, dale la palabra. Y tiene la mano levantada Carlos Becerra, Jorge Herrera, David Escao y Alberto García. Aló. ¿Quién es Roberto? Roberto. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, soy residente de cuarto año del Hospital General del Sur de la Universidad de Zulia. Yo abordaría a este paciente con una esternotomía. Ese era el abordaje que yo le haría al paciente. Gracias. Muy bien, muy bien. Los fellows de cirugía de trauma, ahora sí. Andrés y Miguel, adelante. Bueno, buenos días, profe. Profe, yo pues pienso que una de las instituciones que se elija debe ser pues acorde a la experiencia del cirujano en parte y debe estar planeado a pues o sea, a pensar en que se tiene que hacer una maniobra de resucitación como el campo de la aorta. Entonces, yo pienso que pues de la experiencia puede tomarse la tracotomía anterolateral, que igual se puede extender a un clamshell para acceder a los dos hemitórax, pero pues puede, digamos, si tiene la experticia de tomar el clampeo de la aorta por ese abordaje, pues sería el ideal. Y si ya pues en el contexto de nosotros que estamos en pro de la esternotomía, pues pienso que pues es abordaje el clampeo de la aorta, pero pues yo pienso que es una consideración que deberían tener los cirujanos al momento de tomar la decisión de la incisión. ¿Cuál harías en este momento? Esternotomía. Ok. Miguel. Miguel, ¿a dónde estaba conectado? Debe estar conectado Miguel ahí. En el momento no tengo manos levantadas están el doctor David Escabo, el doctor Jorge Herrera y el doctor García en este momento. Pues Profe, yo quisiera hacer una pregunta a pero los que busque residentes que... a Miguel, que es el fellow de trauma, ¿no? Debe estar conectado, no es que estén operando a uno parecido. Sería la única. Adelante, David. Sí, yo quería preguntarle a Illich, ya en ese punto de la toma de decisiones de la incisión, precisamente lo que mencionaba el doctor González. ¿Cómo se comportó el paciente ya para estar en ese punto? Es decir, se toma la decisión adecuada de subir e inducir en la sala de operaciones y qué tanto se descompensa o qué tanto se mantiene este paciente en la inducción, porque eso es importantísimo. Este tipo de pacientes, la continuación de la reanimación tiene que ser en el quirófano. Entonces, esa es mi pregunta. En el momento en el que ya lo tengo para lavar e incidir casi simultáneamente, ¿cómo se comportó? Pues debería ir Eh, para mal, ¿no? Más para mal que para bien, ¿no? sí, precisamente para allá, hacia allá Ah, iba... no digan más, pero debe ir más para mal que para bien, supuestamente, ¿no? Sí, Sí, profe, el paciente seguía en choque, seguía en choque. claro. O sea, a pesar de todo, seguía bien choqueado, entonces... Entonces, David, como va más para mal que para bien, ¿qué le vas a hacer? Sí, esternotomía, que es Sácalo. lo más indicado en este paciente para el abordaje. Pero el énfasis es ese punto. Es, es de inmediato la activación del equipo y es prácticamente lavado simultáneo con la inducción, lo que se menciona que es sumamente relevante para estos pacientes. Porque si no, precisamente lo que uno va a ver es un muerto lavado en quirófano. O en paro, o ya en paro, que ya no, vale.
Bueno, muy bien. ¿No encontraron al otro fellow? Que lo busquen, por favor. Ahora sí los cirujanos, pero primero los cirujanos que estén afuera, ¿no? A ver qué opciones. Hasta ahora lo que hemos visto es esternotomía, la mayoría. Una tratando de hacer toracotomía ante la lateral izquierda, otro. Hasta ahí vamos, ¿no? Eh, Profe, yo quería hacer una pregunta a los residentes a los residentes de cirugía que optaron por la opción de hacer la esternotomía. O sea, ¿cuál sería la técnica que utilizarían para hacer la esternotomía en este paciente? no, no, ahorita. Teniendo- Esperamos Bueno, por lo menos decir cómo va a ser el abordaje y ahora miramos cómo se hace. ¿Listo? ¿Te parece? Porque puede que haya muchas otras probabilidades, ¿no? Lo que dijiste de la ventana o... Eh, aquí me dicen que hay gente conectada a la Argentina. Quisiéramos darle la palabra, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Cómo le... Elmer? No tengo manos levantadas, podrían levantar la Vamos a mano ver. y les vamos dando la palabra en Están orden de ingreso. escribiendo que están conectadas, a ver si lo podemos... Hoy está empezando una residente de Argentina de tercer año con nosotros. Andrea tiene contacto con ella, de pronto nos ve, ¿cómo manejarían Dice que este paciente en Argentina? el doctor Titarelli, míralo, a ver si lo puedes darle la palabra. Puede activar su micrófono, doctor. En ese momento. Hola, buen día, buen día. Buenos Doctor días. Vitarelli de Córdoba, Argentina. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo vas? Adelante. ¿Cómo anda, doctor? Bueno, nosotros somos del Hospital de Urgencia de Córdoba. Tenemos un fellow en cirugía, trauma, emergencia y cuidados críticos. Y buenos días a todos. Buenos días, vale. Yo creo que en este caso, por la trayectoria, viendo la trayectoria y el hemotórax masivo izquierdo y el taponamiento, en nuestro medio haríamos una TALI con opción a clamshell, o sea, una toracotomía anterolateral izquierda, para poder abordar también bien el pulmón, si hay alguna lesión, es alta la lesión, puede tener lesiones vasculares, una aurícula, y iríamos por esa opción, ¿no? Una anterolateral izquierda con opción a prolongación a clamshell. Ok, perfecto. Entonces, en Córdoba harían toracotomía ante la lateral izquierda y si requieren se extenderían y harían un clenchel. Muy bien, muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros y participar y darnos otras opciones, porque aquí todos los residentes quieren hacer la esternotomía, pero miren que hay otras opiniones. Sí, generalmente nosotros, perdón, Doc, en pacientes inestables, vamos por la anterolateral. Incluso si están taponados, muchas veces lo abordamos en shock room, hacemos el taponamiento, digamos, la pericardiotomía, y después vamos al quirófano a completar la cirugía, que lo tenemos al lado del shock room, ¿no? Este es un centro de trauma, el hospital de urgencia, básicamente un hospital de agudo. Muchas gracias. Muy bien. Napoleón y Marta, ¿no? ¿Cómo harían antes de que prosigamos acá con los de aquí? Sí, Pues, hay que, cuando se elige la decisión hay que pensar cuál es el objetivo. Y el primer objetivo debe ser el vaciamiento del taponamiento cardíaco, en ese orden. Y lo otro debe ser el control de la hemorragia, porque yo estoy pensando en una hemorragia exsanguinante. El taponamiento, ya hay una lesión cardíaca, pero esa no está exsanguinando. O sea que aquí probablemente hay un gran vaso y por ese motivo yo escogería la esternotomía. muy bien. El doctor Napoleón en Guatemala por estenotomía. Marta, ¿estás por aquí? ¿Por dónde lo abordarían ustedes allá en Panamá, Marta? No, ¿No tiene sonido? no, señor. Todos tienen la probabilidad de activar sus micrófonos, pero en ese momento no veo. Solo tengo 3 manos Dígales que levantadas. pueden activar el micrófono y simplemente hablar y ya. Y quienes deseen participar pueden levantar la mano y se les va dando la palabra en orden de las manos levantadas para mantener el orden. En este momento tengo activo el micrófono de ME.
Si quiere participar, por favor. Tengo solo iniciales, ME. No se escucha. No, profe. Están el doctor Jorge Herrera, el doctor Alberto García y el doctor Raúl Bautista Cruz. Está tratando de hablar. Pero no se le escucha. Teléfono apagado. Si lo puede prender, y si no, démosle primero a Raúl, ¿no? Adelante, doctor Raúl Bautista. Puede activar el micrófono. Buen día. Buen día. Buenos días, Raúl. ¿Dónde está? Es un caso en verdad bien interesante, pero creo que hay que considerar mucho, sin duda, la gravedad que tenemos y es importante en el momento de decidir el abordaje, la experiencia que tengamos en la esternotomía o la toracotomía. Nosotros en realidad estamos muy a favor de la esternotomía, pero nuestra experiencia de abordaje en esternotomías en este tipo de casos tan graves, consideramos que todavía no tenemos esa experiencia, por lo cual creo que nuestro abordaje inicial lo realizaríamos por medio de una toracotomía y con la posibilidad de extendernos para hacerla bilateral. Muchas gracias, Raúl. ¿En dónde estás? ¿En dónde te encuentras? Cuéntanos. Villahermosa, profe. Villahermosa, Tabasco, México. Está bien lejos en México, ¿sí ven? Entonces ellos, por no tener experiencia en la esternotomía, abordan primero por toracotomía lateral izquierda y si necesitan hacen un clanchel. Muy bien, entonces miren que en el continente, arriba, toracotomía, en Argentina también, en el centro, esternotomía, ahí vamos, ¿no? Bueno, yo creo que démosle la palabra aquí a los profesores de acá. Adelante, Jorge, ¿qué harías? Pues este paciente, como me llega a cirugía, generalmente la experiencia que tengo es que me llegan ya agónicos en actividad eléctrica sin pulso. Escasamente boto el lisoína encima y bien, no los puedo pasar ni a la cama a la camilla de cirugía y los incido sobre una esternotomía sobre la misma cama. Ya después si logro esto lo entuban, pero muchas veces he comenzado simplemente con la esternotomía y después de que hago el control o el masaje o lo que sea, el control de sangrado, y cuando comienzan a esto lo entuban. Generalmente esos pacientes cuando los subo ya están en actividad eléctrica sin pulso. Esa es la idea, no dejarlo llegar a actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Porque él todavía estaba vivo, tiene 80-20. Bueno, pero Jorge dice que él hace esternotomía. ¿El doctor García quiere hablar ya o damos más tiempo? Adelante, Alberto. Gracias. No, es que desde el principio tenía una pregunta y una observación o un comentario. La pregunta es si creen que una radiografía de tórax realizada durante la revisión primaria, o sea, mientras uno le está quitando la ropa, le pone el chasis de la radiografía, mientras le están haciendo el eco, entonces ya están poniendo el portátil encima del paciente, se retiran, radiografía y sigue todo, así que eso no retrasa al paciente. Si creen que una radiografía podría haber aportado, teniendo en cuenta que son dos orificios que hemos asumido que es una sola herida, pero podrían ser dos, y en caso de ver proyectiles dentro del tórax, ¿qué tanto podría cambiar el abordaje? Y la observación, el comentario que quería hacer es que los protocolos de actuación, los protocolos de respuesta tienen que ajustarse para diferentes características de los pacientes. No es lo mismo reanimar un paciente que tiene una obstrucción intestinal y que llega muy deshidratado y uno va a estar 1 o 2 horas en urgencias reanimándolo, a reanimar a un paciente que está exsanguinando al tórax y que encima de eso está taponado. Con el primer paciente uno puede hacer toda una cantidad de cosas en urgencias, con el segundo hay que hacer lo esencial.
Y lo esencial es reconocer que el paciente está muriendo, que está muriendo por una causa que debe ser corregida quirúrgicamente y que por lo tanto el sitio correcto donde debe estar es en el quirófano con los cirujanos. De tal manera que los protocolos de activación del equipo de trauma pues debieran activarse ojalá antes de que el paciente llegue a urgencias o tan pronto llega el paciente a urgencias y deben convocar inmediatamente al cirujano, no que esa sea una opción que primero lo ve el médico de urgencias y 10 minutos después llama al cirujano. Eso es lo que quería insistir en adaptar los protocolos a la necesidad de pacientes como estos, de activarlos, de reanimarlos en el quirófano con una cirugía. Y un comentario adicional tenía que ver con la incisión, pero no, eso ya no vale la pena. Listo, gracias. El doctor Carlos, ¿me dejas contestar un pregunta, el momentico al García doctor García? pregunta, la pregunta es si cabría ahí la posibilidad de hacer una radiografía de tórax en medio de todo este paseo que ya tiene un eco que es positivo, si valdría la pena hacer una radiografía para buscar el proyectil y ver si tiene algo más. ¿Alguien quiere responder? Carlos, durante décadas el trauma transmediastinal por arma de fuego fue considerado como un signo blando para una toracotomía. Solamente, y eso lo escribió Kenny Matus, posteriormente lo que sí cambiaron el manejo de estas fueron todas las imágenes computarizadas que se hacen con toda la parte virtual, porque esto es, pero ya es para otro tipo de pacientes. Así es de que para la placa de tórax no. Ok. Entonces, pues, Carlos. Adolfo, entonces Adolfo y el doctor Sí. Alain Herrera, a ver si podemos conectarlo. Yo creo que... No sé si Alain está conectadito, pero No, la pregunta doctor. de Alberto me parece muy pertinente. ¿Puedes contestarla? Uno tiene la tendencia de que si hay dos balazos, entonces siempre es un orificio de entrada y uno de salida, y uno lo que debe de escribir en el examen físico son dos orificios, no orificio de entrada y de salida, porque eso uno nunca lo sabe. En este contexto de este paciente, uno tiene una herramienta que responde todas las preguntas críticas para tomar la decisión y que ya se le hicieron. Se llama el ultrasonido. El ultrasonido me define, ¿hay sangre en el pericardio? Sí o no. Segundo, si hay sangre en el pericardio, si el paciente está taponado, sí o no, que en este caso está taponado. Tercero, ¿hay sangre en las pleuras adicionales? Sí o no, y en este caso nos respondió, hay sangre y bastante sangre, que eso lo puede ver uno con la ecografía. Y la cuarta que respondería es si hay un neumotórax, sí o no. Entonces, resumiendo, que es tema de otra discusión sobre la que yo tendría muchísimas observaciones, es sobre la utilización, digamos, rutinaria y protocolaria de la radiografía de tórax en dos posiciones en estos pacientes, incluso teniendo el equipo dentro del quirófano. Yo particularmente no le haría ninguna radiografía de tórax a este paciente, eso es lo que yo pienso. Gracias. Ok, yo creo que eso dejémoslo por ahora ahí. Ya Adolfo ha respondido, vamos, porque el caso es más largo y seguimos adelante. Entonces, Elmer me dice que hay dos manos que quieren opinar, dos manos levantadas ahí. Vamos a darle la opinión. Sí, Y están el buscamos a Alain, está Alain por ahí. el doctor Jaime Passat y luego el doctor John Barba. Y el doctor Alain tenía otra actividad, creo que se debió desconectar por ello. Profe, el doctor Alain tenía que ir a la embajada, entonces le tocó salirse ahorita. Ok. Buenos Entonces, ¿quién? días. Buenos días. Buenos días. Soy el doctor Jaime Pesar de Comitán Chiapas, México. Primero, felicitarlos por la excelente manera de coordinar estos temas y permitirnos a muchos de nosotros que no tenemos acceso a la tecnología en nuestros hospitales y la poca experiencia. Con ustedes aprendemos, obvio que esto no se puede hacer de un día a otro, pero creo que podemos resumir aquí que el paciente está crítico y yo sí lo llevaría al quirófano
Si aquí no tenemos cardiotoras, los cirujanos hacemos este tipo de procedimientos. Más que todo, le haríamos, sí, una toracotomía anterolateral. No contamos a veces con el material para hacer una esternotomía. Ese sería nuestro... La RX de toras yo creo que es por demás, a lo mejor perderíamos mucho tiempo. Obvio, quienes tenemos los elementos en una urgencia, pues qué bueno, pero en este caso carecemos de estas cosas. Los felicito y la verdad, y permitirnos estar con ustedes es para nosotros un placer. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime de México, por su opinión. Y el doctor le haría toracotomía. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? Elber. John Barba tiene la mano levantada. Adelante. Buenos días, doctor, profesor. Bueno, soy el doctor John Barba de Guayaquil, Ecuador. La experiencia que tenemos en el abordaje por esternotomía sería el abordaje ideal, ¿no? Pero no todos los hospitales tenemos la opción de tener una sierra de esternón, así que el abordaje que haríamos de entrada sería una toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? Para poder tener acceso al pericardio y también a la cavidad pleural, ¿no? Tal vez tenga ese paciente por la altura de la lesión alguna lesión de un gran vaso o tal vez de intercostal. Eso es mi opinión, profesor. Un gusto, buenos días. Bueno, muchas gracias, John. Entonces, miren, mucha gente quiere hacerle esternotomía mediana, otros quisieran hacerlo, pero porque no tienen el entrenamiento o no tienen las herramientas, le hacen toracotomía anterolateral izquierda, o otros le hacen toracotomía anterolateral izquierda porque es su abordaje preferido y con probabilidad de extenderse a un Clanchet. Eso es lo que vamos, y ahí tenemos. Vamos a ver qué se le hizo y cuál es lo que... O Adolfo, ¿quieres decir cuál es la mejor incisión o qué es lo que nosotros creemos que debe ser o miramos qué se le hizo? No, Carlos, me parece que avancemos con el caso porque el caso es muy interesante, entonces Entonces, avancemos. ¿qué le hicieron? Y ahora decimos qué es lo que nosotros preferimos y por qué, pero miremos qué le hicieron. Adelante, Ilish. Listo, profe. Bueno. Entonces lo llevamos a cirugía. El abordaje que nosotros decidimos hacerle en este caso fue una toracotomía anterolateral izquierda. El paciente estaba en extremis. Ingresamos, bueno, le hicimos el lavado, como lo explicó el profe Adolfo, del cuello hasta las rodillas, en una sola pasada. Mientras uno lo lavaba, el otro se estaba enguantando y hicimos la incisión en el quinto espacio intercostal. Lo que hicimos primero fue liberarle el taponamiento cardíaco. Cuando empezamos a liberar, bueno, cuando liberamos el taponamiento, el paciente empezó a ponerse más hipotenso y empezamos a empaquetar el tórax y empezar la revisión de las heridas cardíacas y las heridas torácicas. Y lo que encontramos es que tenía una herida cardíaca a nivel del ventrículo derecho, en la aurícula izquierda, en la arteria pulmonar izquierda y en el parénquima pulmonar que era transfixiante. Tenía un hemotórax masivo, pues estaba con taponamiento cardíaco y cuando estábamos haciendo la sutura, bueno, primero empezamos con la sutura de la aurícula, mientras teníamos tapada la herida del ventrículo y en ese momento, bueno, ya les voy a contar qué pasó después. Pero, profe, entonces con estas heridas empecemos la discusión sobre cuál sería el manejo de ellas, cuál sería la estrategia que se podría utilizar. Bueno, entonces, ustedes lo hicieron por
toracotomía anterolateral izquierda y lo que encontraron en las heridas del corazón, la aurícula, el ventrículo derecho y exactamente qué dijiste que habías encontrado en el pulmón para que tengas más claridad. Tenía una herida del parénquima pulmonar transfixiante del lóbulo inferior, profe. Del lado, bueno, entonces izquierdo, en el lado derecho no le has hecho nada todavía, ¿cierto? No. Herida del parénquima pulmonar izquierdo y herida del corazón, el Ajá, ventrículo. ventrículo derecho, aurícula izquierda, arteria pulmonar. Ah, la arteria pulmonar, por eso te digo, la arteria Sí. pulmonar. O sea, tenía una laceración de la arteria pulmonar. O sea, venía ventrículo, aurícula y arteria. Ok. Y pues ahí ya nos dimos cuenta que era un solo proyectil por el trayecto que llevaba. Entonces la pregunta es, primero, ¿qué opinan si por este abordaje de la toracotomía se puede hacer todo o les quedó faltando algo o por esternotomía o qué quedamos? Porque para rápidamente vamos a pasar a ver qué se le hace a cada herida, ¿no? Entonces, Sí. alguna... O sea, cómo se repara la lesión de la aurícula, cómo reparan Eso, la pero herida del entonces, ventrículo. primero una simple pregunta es, ¿creen que los que pensaron en la toracotomía está bien o siguen pensando en que la esternotomía es mejor? Simplemente hacemos una, dos o tres personas que hablen y ya proseguimos con cada procedimiento. Quisiera los cirujanos de trauma de la fundación, ¿hay alguno? No los veo aquí, ¿o qué? ¿No hay ninguno? Alexander está conectado. José Adelante, Alex. Wilman, Charlie, ¿quién está? ¿Ninguno? Perni, Sí, tenemos dos manos levantadas. Alex, el Alex. doctor García. Entonces, Alex, que no ha hablado. Alex, Buenos simplemente días. la pregunta es, ¿por esta toracotomía o por esternotomía, Alex? ¿Qué hubieras querido hacer? Bueno, yo creo Para que que nosotros hemos después sido, prosigamos. claros que la esternotomía es un abordaje muy versátil. Obviamente nosotros debería entrar por esternotomía. De pronto lo único que hubiéramos hecho diferente de lo que hemos hablado es haberle puesto el REBOA desde, desde los accesos femorales en urgencias y posiblemente desplegarlo en el quirófano y de esta forma tratar de evitar que se colapsara. Se nos hubiera servido de pronto un poco, nosotros que contamos con el recurso, por lo tanto el REBOA hubiera sido un elemento adjunto aquí que nos hubiera favorecido un poquito. Definitivamente la esternotomía nos sirve para reparar todo, pero obviamente estoy de acuerdo con los comentarios que han hecho que no debe ser el abordaje que esté mejor acostumbrado y que sea más accesible y más rápido y que tenga los recursos, ¿cierto? Entonces es más difícil, sí, creo, por el toracotomía. Sin embargo, una extensión hacia los cartílagos superiores puede de pronto ayudar. O sea, estás ¿Qué le planteando harían que le haría esternotomía con riboa y clampeo de la aorta y si Oliveras clampeó la aorta por esta esternotomía también antes de proseguir con todo este poco de heridas, que, porque tenía sí, heridas graves, sí, ¿no? La sí, pulmonar, el claro, corazón. grave, sí. Sí, los accesos femorales estaban desde urgencias y encontramos en el quirófano de esa vía expedita, no hay ninguna duda, se le pone, y tenemos el recurso, se le pone el REBOA y se le hace la esternotomía en el mismo momento, ¿cierto? Si no están los accesos, si no logramos accederlos en quirófano sin retrasarnos, pues obviamente lo haríamos eh, por vía abierta, pero hay que plantear la aorta sí o sí. Y después entonces dedicarnos a reparar las lesiones. Hay que No, tener en antes de cuenta que las este paciente, lesiones, simplemente es como hemos quedado en que o una de las dos incisiones y ellos lo hicieron por toracotomía, tú estás ya planteando otra situación, es esterotomía más riboa hasta ahí, ¿cierto? O sí, esternotomía más REBOA y ujú, clampeo endovascular. Bien. con clampeo endovascular con el riboa. Muy bien, Alex. ¿Algún otro de los cirujanos de trauma que quiera dar la opinión ya?
¿Quién estaba ahí? El doctor García tiene la mano levantada. Vamos a ver, Alberto, ¿qué haría? Si va con toracotomía como le hicieron en el hospital, o haría esternotomía o esternotomía con riboa, o qué, como ya vamos avanzando ahí. Necesitamos decidir esto rápido porque ya vamos a ver cómo le suturamos cada cosa. Dale, Alberto. Bueno, sí, yo creo que lo de las incisiones, mejor que ser partidario de una o de otra, es mejor ser partidario de la que más le convenga al paciente. Y ya hemos visto y en discusiones anteriores y en análisis de otros casos, que si la herida es central y sobre todo si está ubicada por arriba del cuarto espacio intercostal, el chance de encontrar lesiones que uno no pueda manejar con comodidad a través de una toracotomía anterolateral es grande y por esa razón es preferible hacer una esternotomía. Entonces, pues yo creo que los cirujanos debieran tener el entrenamiento para hacer las dos cosas y elegir lo que le parezca más conveniente a cada paciente en particular. Hasta ahí. Una Sí, pregunta. ahora vamos a suturarlo. Ahora. Sí, una pregunta acerca de las heridas que encontraron. ¿Era una sola herida que iba desde la aurícula al ventrículo, un solo roto, o era un rotico en la aurícula y un rotico en el ventrículo? En otras palabras, algo que se pueda controlar con una pinza, con un dedo, con una sonda, con un balón, o algo que hay que suturar a la carrera porque el tipo se está exsanguinando por un roto de 4 centímetros. Y lo mismo con respecto a la lesión vascular pulmonar. Lo que entiendo y vamos a ver si es verdad, lo que creo es que es un solo tiro que atraviesa el pulmón. Dicen que la pulmonar, el ventrículo y la aurícula, o sea, está atravesando el corazón y tiene lesionada el hilo pulmonar en una parte, ¿no? Parece que es así. Sí, pero la longitud del desgarro... Atravesado totalmente. Sí, pero la longitud del desgarro en la aurícula del ventrículo son perforaciones de 8 milímetros o es un solo roto de 4 centímetros. ¿Qué tan grande? Profe, la de la aurícula era una perforación y la de la arteria pulmonar era una laceración más o menos de 1 centímetro. Y una perforación del tamaño pero con sangrado activo. Sí, y la del ventrículo, Illich. Profe, la del ventrículo sí era más o menos de unos 0.8 centímetros. Ok, controlables de manera, bueno. Sí, la del ventrículo le pusimos el dedo encima, pero la que estaba más destruida era la herida de la aurícula, porque estaba desgarrada. O sea, y la arteria pulmonar es que estaba justo en el punto entre la arteria pulmonar y la aurícula. Ese fue el paso que tuvo el proyectil. O sea, si es verdad, era una bala de 9 milímetros, porque si él le calcula 8 milímetros, viene que sí, lo atravesó de lado a lado. Listo, perfecto. Bueno, vamos a... Profe. José Julián está por acá también. José, entonces, ¿qué le harías? ¿Toracotomía? Bueno, no, profe, pues a ver, yo los estaba oyendo y creo yo que todos tienen como razón en decir que uno va a abordar a este paciente pues con las mejores herramientas que tiene. Pero imagínense que este paciente, pues ya sabemos qué heridas tiene, porque él pues ya comentó, pero imagínense un tiro donde No lo tiene sabemos el pulmón derecho que tiene, ¿no? Imagínense el tiro que tiene este paciente con 80-20 de presión arterial, y coincido con todos cuando dijeron que había que llevarlo derecho para urgencias, y creo que en eso estuvimos todos de acuerdo. Y todos se le acuestan el paciente en el quirófano y le dicen, bueno, opérelo. Entonces, usted le tiene que hacer una incisión y sabe que está taponado. Entonces, miren la magnitud de las cosas cuando uno está taponado, que uno se puede taponar por una herida pequeña del pericardio o del ventrículo derecho, o puede tener una herida tan grave como la que tiene este paciente. Entonces, uno no sabe qué heridas tiene el paciente, y yo creo que uno tiene que empezarse a anticipar, y hemos hablado mucho de que la única forma de salvar este tipo de pacientes es yendo un paso adelante de ellos.
Entonces, ¿es posible que el impacto hemodinámico de este paciente sea solo por el taponamiento? La respuesta es que no. Y uno en el eco puede darse cuenta qué tanto impacto hemodinámico tiene en el corazón o en la bomba solo con la ecografía, pero miren que no era solo el taponamiento, sino un hemotórax de 3 litros. Entonces uno en este paciente sospecha que, a pesar de que está taponado, de tener una herida grave porque ha sangrado mucho. Entonces, claro, ya lo subieron al quirófano y entonces uno tiene que definir. En el caso nuestro, que somos 2 equipos quirúrgicos, creo yo que vale la pena que uno de los equipos quirúrgicos se ocupe de intentar hacer un acceso femoral para muchas cosas. La primera es ocluir la aorta y la segunda es pensar en algún momento si hay que hacer otro tipo de abordaje por vía endovascular, porque no sabemos qué heridas tiene el paciente. Y el otro equipo ir haciendo la incisión con la que más cómodo se sienta. Y para allá va mi segunda parte del comentario. Entonces, uno lo abre y pues en mi caso o en el caso de seguramente nosotros acá le hubiéramos hecho una esternotomía porque tenemos los recursos, el entrenamiento y bla, bla, bla y todo, y hacemos la esternotomía, abrimos el pericardio y nos encontramos con esa herida tan grave. La pregunta es, hombre, ¿usted por esternotomía está cómodo para resolver las heridas de este paciente? La respuesta es que sí. Nadie está lo suficientemente cómodo para resolver estas heridas porque una herida de la aurícula izquierda es muy difícil de manejar por la ubicación anatómica de la aurícula izquierda. Nadie está en una buena posición anatómica. Y la duda que me genera ahorita es, le hicieron una toracotomía izquierda. Uno cuando hace la toracotomía izquierda y entra por esta visión lateral del corazón, y así fue que por lo menos en mi caso aprendimos, la decisión en ese momento, cuando uno ve esas heridas tan grandes, es hacer inmediatamente el clamshell para mejorar la exposición y el abordaje, o me obstino en intentar repararlas con esta visión que tengo desde la parte lateral del corazón para hacer. Y esto lo digo porque ahorita ya vamos a empezar a hablar de qué le vamos a hacer a cada una de esas heridas, pero cada una de esas heridas sangra un montón en la medida en que uno le va poniendo un punto y el otro y el otro y el otro, porque usted no las puede suturar todas a la vez. Entonces, eso va a sangrar un montón. Entonces, en ese punto es donde yo creo que uno anticiparse a los hechos es, yo tengo que estar cómodo para operar a este paciente, tengo que haber pedido un montón de sangre porque la llave la tengo abierta y tengo que estarle, si quiero sacarlo vivo, tengo que estarle poniendo sangre constantemente a este paciente. Y con respecto a la oclusión aórtica, ahorita si quieren lo discutimos un momentico, claro, cuando yo inflo el balón ahí, es posible que esto me vaya a sangrar un poquito más y la razón de que me va a sangrar más es que le estoy mandando sangre al corazón y al cerebro, entonces creo yo que vale la pena ocluirle la aorta a este paciente y ya mirará uno si se la ocluye completamente o le hace una oclusión parcial para que sea más fácil suturar estas heridas, pero creo yo que la oclusión aórtica, la transfusión masiva y tener un abordaje en el que yo me pueda ahorrar tiempo de la sutura es muy importante. Entonces, ahorita los que le hicieron la toracotomía piensen si de una vez, viendo las heridas tan graves que tienen, le harían el clamshell, no solo para ver qué tienen el tórax derecho, sino para mejorar la exposición en la que tienen en ese momento. Entonces, pues como eso y sigamos. Bueno, entonces, José, mira que la consideración del clamshell la tuvimos. Incluso, pues yo le dije al profe que si nos extendíamos, él me dijo pasarle un tubo, le pasamos un tubo derecho, como no salió nada en el derecho, y las heridas las teníamos, pues las estábamos visualizando a través de la toracotomía izquierda, la bajamos solamente con la toracotomía, y por ahí abordamos todas las heridas. Espera hasta ahí, Ilish. Nosotros no sabemos qué pasó. A ver, lo que estamos desde hace un tiempo tratando de investigar y de estudiar y de progresar y de demostrar es que nosotros estas heridas tan complejas las estamos abordando por esternotomía. Pero además de la esternotomía, en ciertos casos, y ya tenemos más de la mitad de nuestros pacientes, hay necesidad de clampear la aorta. Y entonces, como hay necesidad de clampear la aorta, tenemos dos maneras de clampear la aorta. Una es, como acaban de decir José Julián y Alex, es colocarle un riboa, que nosotros nos adelantamos, tenemos los catéteres colocados, los introductores, le colocaríamos un riboa. Y la otra probabilidad es, si no se tiene el riboa, es que por la esternotomía nosotros ya hemos diseñado cómo se hace y cómo se clampea la aorta por esternotomía. Yo creo que en esta situación tan grave de este paciente le haríamos la esternotomía y el
clampeo de la aorta, ya sea por el RIBOA o directo, posiblemente antes de comenzar a hacer todas estas suturas y mirar si hay un sangrado masivo del hilio pulmonar, también clampearíamos el hilio pulmonar, o sea, tenemos un clampeo de la aorta, del hilio pulmonar, si es que está sangrando activamente el hilio pulmonar, y ahí pasaríamos a reparar las heridas. Eso es como estamos tratando de demostrar que así lo estamos haciendo y en eso hemos avanzado. Pero bueno, Profe, entonces vamos a ver, ¿qué doctor, hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Quién quiere hablar? el doctor Millán Carlos. y el doctor Carlos. Napoleón tienen manos levantadas. Entonces, Napoleón, ¿y quién más primero? El doctor Millán. ¿Millán o Miñán? Millán, Mauricio Millán. Bueno, entonces démosle la palabra primero a Napo y después a Mauricio, ¿te parece? Primero los invitados extranjeros, doctor Millán. Adelante, Napo. Sí, muchas gracias. Creo que hay que enfatizar aquí los conceptos interesantes sobre la discusión de qué incisión. Creo que es bueno quedarnos un par de minutos en este tema y no dejarlo solo así. Alberto García dijo algo bien interesante y es no la incisión con la que me sienta cómodo, sino que la incisión que al paciente le toca. En cuanto a este caso, pregunta, ¿se puede abordar todas estas lesiones por toracotomía? La respuesta es sí. ¿Se puede abordar todas estas lesiones que el paciente tenía por esternotomía? La respuesta es sí. Pero ¿qué hubiese pasado si este paciente, si fuera otro escenario y la lesión hubiese sido en la emergencia de la carótida? Y la pregunta es, ¿se puede abordar cómodamente a través de la toracotomía? Y la respuesta es no. ¿Se puede abordar por esternotomía? Y la respuesta es sí. Así que yo creo que es sumamente importante enfatizar que el cirujano que se expone a trauma debe de tener todas las herramientas y no se vale decir, yo me siento más cómodo por costumbre con esa incisión, porque la pérdida de tiempo en abordaje puede significar la muerte del paciente. Así que debemos de estar preparados y lo que le corresponda al paciente. Y por ser una lesión central, insisto que aquí la esternotomía es la mejor opción. Y quería hacer otro comentario respecto a el clamp aórtico. Hay que tener mucha precaución en qué momento, ya sea por abordaje por RIBOA o sea el tradicional, en qué momento clampear la aorta. Y tenemos que tener en cuenta al inicio del caso, me regreso al inicio del caso, que el paciente tiene taponamiento cardíaco. Si nosotros le hacemos el clamp aórtico, vamos a agravar el taponamiento y el paciente va a fallecer. Así que el orden debe ser vaciar el taponamiento para después pensar en el clamp aórtico, no al revés. Muy bien, Napo, muchas gracias. Muy pertinente el aporte, muy claro. Mauricio, Carlos, que es el cirujano de trauma y cirujano de trasplantes. Adelante, Mauricio. Carlos, Adolfo. Bueno, Adolfo, ¿quiere dar una aclaración también primero? ¿O qué? Sí, bueno, yo digamos no estuve en el caso, pero me parece que el abordaje es acertado. Pero quiero hacer una observación sobre lo que se ha dicho. Uno, digamos, uno debe, además de saber la técnica quirúrgica, bien sea esternotomía, toracotomía o extensión con Clanchel, saber qué recursos tiene en el hospital. Porque si uno tiene un esternótomo que hay que conectar y que a veces no funciona y que muéstrenme el cable y esto acá, eso demora tiempo en un paciente de estos. Dos, en este paciente con una sierra de Gigli, yo las he hecho, así uno las haga muy rápido, es también demorado. O hacer una esternotomía, como también las he hecho con un martillo y con un cuchillo de esternón, también es demorado. Entonces ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta y yo coincido perfectamente con lo que ha dicho Alberto y con lo que ha dicho el doctor Napoleón. Uno debe saber hacer todas las técnicas y todos los abordajes y no casarse con uno, porque uno puede que esté en la Fundación Valle de Lili, pero puede que no esté en esa institución y uno tiene que saber hacer estas cosas. Me parece que una toracotomía
con resección de los dos cartílagos costales superiores, como creo que le hicieron en este caso, para este caso específico, da, digamos, solución a esto. Sin embargo, digamos, ya todos estamos convencidos de que el mejor abordaje para este tipo de heridas es la esternotomía, pero siempre tener en cuenta, además de si conozco o no la técnica, qué recursos tengo para no embollarse uno con un paciente de estos, como decimos en Colombia. Muy bien. Muy bien. Adelante, Mauricio. Muy buenos días a todos. No, yo estoy de acuerdo con el doctor González y con el doctor Alberto García. Entendemos que estamos defendiendo mucho el abordaje de la esternotomía, pero para mi opinión personal, los dos abordajes son muy buenos. Son muy buenos. En la época que hacíamos trauma, la mayoría de las veces hacíamos toracotomía anterolaterales izquierdas, como le explicó el doctor Adolfo González, y en un 90% las heridas se podían controlar a través de ese abordaje. Lo que pasa es que uno tiene que hacer muy bien el abordaje de la toracotomía para poder tener una buena exposición. Y indudablemente la esternotomía es un abordaje que es muy bueno porque le permite a uno hacer el control de daños tanto en la parte del mediastino inferior como superior, e igual a nivel del tórax con la apertura del mediastino, y eso lo hemos discutido ya varias veces, pero como decía el doctor González ahora y el doctor García, no casarse con una sola abordaje, pues porque uno debe situarse en el sitio donde está trabajando, y a través de una toracotomía anterolateral izquierda o derecha es un buen abordaje que también se puede hacer. Aquí lo que hay que hacer inicialmente es hacer un control de daño de todas las heridas, como me imagino que lo van a explicar ahorita los compañeros, qué fue lo que le hicieron finalmente al paciente. Listo, Mauricio. Entonces, adelante, Ilish. Adelante. Listo, profe. Profe, Felipe Tobar tiene la mano levantada. Damos la palabra. Buenos seguimos. días, doctores. Tengo una pregunta. Ya cuando ustedes clampean la aorta, ya sea con un REBOA o con un clamp, ¿cómo es el comportamiento de la herida cardíaca? Gracias. Carlos. Adelante, Jorge. Entonces, el doctor Tobar pregunta que si le clampean, ¿cierto? La pregunta es si le clampeamos la aorta, ¿qué le pasa al corazón? ¿O qué? Algo así, ¿cierto? Sí, claro. Sí, señor. Él está preguntando porque tiene un hueco en la aurícula. El paciente tiene un hueco en la aurícula, entonces lo que supone es que lo que ya hemos dicho es a descompensar al paciente desde el punto de vista hemodinámico. Pero este paciente tiene el control clásico de tórax, ¿cierto? Si hace uno la esternotomía, lo primero que va a encontrar uno es la aurícula, que seguramente es la que está sangrando, con un Satisky llega uno y la coloca ahí. Y el segundo reto que tiene uno ahí rápidamente es el clampeo del hilio pulmonar, que no tiene otra opción sino clampearlo y clampear la aorta. Pero ya uno tiene clampeado todo. Yo al que menos le prestaría atención es al ventrículo, y en caso tal de cosa le pasaría una sonda de Foley mientras yo reparo la esa, pero mi orden me iría un Satisky en la aurícula, y de ahí me bajo y campeo la aorta y campeo el hilio. Yo le quiero también tratar de responder al doctor Tobar. El problema de este paciente es que ha sangrado casi 3 litros y va a seguir sangrando mientras se le hacen todos estos reparos. Entonces, lo que estamos tratando de adelantarnos nosotros es a que haga paro cardíaco mientras se sutura. El hecho de clampear la aorta no le va a hacer nada en contra al corazón, antes todo lo contrario, esa sangre que va a irse para las piernas y para las extremidades mientras está sucediendo esto, al clampear la aorta, va a perfundir mejor el corazón durante los momentos de la sutura, y al estar perfundido y el corazón no sentir el golpe, va a tener el cerebro bien perfundido. Acordarse que el problema es que ha perdido demasiada sangre. Entonces, el hecho de clampear la aorta y solamente darle flujo al corazón para que dé flujo al cerebro conservaría mejor la fisiología del paciente y no prolongaría el shock
y el sufrimiento al corazón. Esa es como la idea de recuperarlo rápidamente. Estos clampeos de la aorta no son para dejarlo media hora, simplemente es para mientras se hacen las situaciones y uno va viendo si es un clampeo total o parcial durante 10 minutos, lo que corresponda, ¿no? Pero por eso hemos dicho que el clampeo de la aorta y con Reboa es un actor en la reanimación, o sea, dependiendo del comportamiento del paciente, uno va manejando el clampeo y la calidad del clampeo. Bueno, pero entonces yo creo que es suficiente ilustración. Vamos a ver qué le hicieron, porque estamos en un lío tremendo. Tiene un poco de rotos y ninguno se ha suturado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, ¿o qué opinas, Adolfo, si que nos muestren ellos cómo lo hicieron y si alguien haría lo contrario, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece, Carlos, Carlos. yo tenía levantada la mano. Ah, bueno, Alberto, ¿alguna opinión antes de...? Porque yo creería que ver si mostrar qué hicieron ellos y si alguien haría algo diferente o parecido, ¿no? Pero entonces, ¿algún comentario previo a Sí, esto, Alberto? sí, cortico. Es que le hemos puesto mucha atención a la incisión y le hemos puesto mucha atención a la oclusión aórtica. Y casi nada se ha dicho del control temporal del sangrado. Cuando uno entra al tórax de un paciente que está exsanguinando, una de las primeras cosas que tiene que hacer es hacer medidas de control transitorio del sangrado. Entonces, ahí alguien habló de un dedo en la aurícula, Jorge habló de la posibilidad de una sonda Foley en el ventrículo, no sé si un dedo en la arteria pulmonar, si era una herida anterior, pudiera ser suficiente. Y es que si no tenemos control del sangrado, todo lo que hagamos a partir de ahí va a ser inútil, porque tenemos 3 heridas enormes perdiendo sangre mientras estamos tratando en medio de la sangre de poner puntos. Entonces, el control transitorio del sangrado es un paso fundamental para poder hacer el reparo de las lesiones. Eso era lo que quería agregar. Sí, vamos a ver qué pasó porque me da la impresión de que Illich va a decir algo como grave. No sé, pero me da la impresión. Bueno, profe, Adelante. entonces hicimos el abordaje por toracotomía, liberamos el taponamiento cardíaco, empaquetamos el tórax y empezamos la revisión de las heridas que encontramos. A la del ventrículo le pusimos un dedo encima para parar el sangrado, a la aurícula le colocamos una pinza de Sapinsky y a la aurícula también, ay, perdón, a la arteria pulmonar también. ¿Qué le Y hicieron la herida a la arteria pulmonar? ¿Qué le hicieron? también la clampeamos, profe. ¿Con clampeo del hilo pulmonar o cómo? No, 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 es que, profe, la herida era una laceración, o sea, no era como Ah, una sección completa, sino que era una laceración de la arteria, pero tenía sangrado activo. ok. Le pusieron un Entonces, cuando empezamos a reparar la herida de la aurícula, el paciente entró en paro. Eso es lo que quería llegar. No sabía, pero ahora explíqueme por qué entró en paro. Entonces la pregunta es, acaba de decirle el doctor García que hicieron el clampeo temporal de las heridas, poniéndole un dedo acá, la satisca acá, el otro acá. ¿Por qué este paciente les entró en paro? ¿Y qué Profe, deberían haber hecho para que no les entrara en paro? Que eso era lo que estábamos tratando de adelantarnos, pues. sí, yo creo que la opción ahí habría sido Algo, clampearle Ilis, la aorta no, eso, antes. eso. Ok, bueno, entonces, Ilis, ¿cuál es tu opción o por qué creen que entró en paro? Ilis, Cuando ustedes hacemos la los que están liberación del metidos en el lío. taponamiento, empieza el paciente pues, a caer la presión y pues obviamente el sangrado estaba activo en ese momento, pero ahí no teníamos clampeada la aorta todavía. ¿Cómo estaba la frecuencia cardíaca cuando liberaron el taponamiento? ¿Cómo se puso el corazón? Eso es lo que quiero. El El corazón corazón, estaba taquicárdico, hiperdinámico, estaba y después latiendo de que rápido. liberaron el taponamiento, ¿hizo bradicardia o la presión cayó o qué pasó? La frecuencia cardíaca le empezó a disminuir y la presión arterial le empezó también a caer. Ok. ¿Y qué deberías haber hecho ahí en ese instante? Clampear la aorta. O antes, o antes.
Pues si hubiera podido clampear antes, profe, pero como todavía no lo, o sea, él se había mantenido, ya el paciente estaba en reanimación, ya lo tenían con catéter alto flujo, ya estaba en transfusión. eh, digamos, el grupo de anestesiología fue pues un gran apoyo porque ellos lo reanimaron súper bien. Y cuando el paciente entra en paro, pues ya ahí decidimos hacer el clampeo de la aorta para empezar el masaje y continuar la reanimación. José Julián, ¿qué pasa si este paciente entra en paro y por qué no debe de dejarse entrar en paro? ¿Cuál es la posibilidad de muerte o qué había que hacer antes? Él lo está diciendo ahora, pero ¿cómo hacemos para hacer esta prevención? Que mira que nosotros no conocemos el caso porque lo bueno aquí es que nosotros ninguno conoce el caso y la idea es que todos pensemos y analicemos, pero pues yo ya estaba previendo esto. ¿Cómo se previene esta situación, José? Porque, ¿y cuál es la probabilidad de muerte ahora? Lo que, lo que pasa, profe, es que, y por eso creo yo que Alex, cuando hizo su intervención, fue el primero Ya que les lo dijo, mencionó sí. que había que clampear, que había que por lo menos poner un catéter, un introductor para pensar en ocluir la aorta. Pero también es cierto que si uno no tiene reboa, uno la ocluye por vía abierta, pues el paciente lo está operando y en este caso que lo hicieron toracotomía izquierda, pues la aorta es lo primero que se encuentra. No hay, yo no sé quién, ¿hay alguien que tiene el micrófono activado? Arroyave tiene el micrófono activado, por favor, apagarlo. Listo. Adelante. Y eso, entonces, es por eso es tan importante esta discusión, porque tan importante como lo dijo el profe García, de hacer control temporal del sangrado, es muy importante lograr mantener la perfusión cardíaca y cerebral. Entonces, bajo el concepto tradicional de que cuando yo ocluyo la aorta, la herida de la aurícula me va a sangrar, la del ventrículo y todas me van a sangrar más, cosa que es cierta. También es cierto que al ocluir la aorta, pues estas heridas me sangran más porque concentro la sangre o la perfusión en estos dos órganos vitales. Y nosotros hemos insistido mucho en que nos tenemos que anticipar al paro, porque resulta que este paciente que estabas comentando con esas heridas tan graves y con un ISS, que pues no sé, pero debe estar cerquita al 50 o 75, debe estar por allá, la probabilidad de morir es alta, la probabilidad de morir de este paciente cuando estaba con 60-20 era por ahí del 60%. Y ahora la probabilidad de morir de este paciente en paro es superior al 95%. La razón, pues que obviamente un paciente en paro es otra condición diferente y tradicionalmente a nosotros se nos enseñó que la aorta se ocluía cuando el paciente entraba en paro. Dentro de la toracotomía de resucitación, uno de los pasos era clampear la aorta. Y ahora, digamos que de unos años para acá, hemos entendido que la aorta, por el contrario, hay que clampearla antes de que el paciente entre en paro, cuando él está entre 60 y 70. Yo creo que este era un caso difícil de tomar esa decisión, porque siempre surge la duda que Felipe hizo, y es, ¿qué pasa con un corazón roto que usted le ocluye la aorta? Entonces pasa, y creo que Napoleón resolvió gran parte de eso, usted lo destapona, usted lo destapona, pero una vez libera el pericardio y destapona, usted en ese momento ocluye la aorta. Y como es un actor activo en la reanimación y hay alguien encargado específicamente de eso, entonces usted la infla y el que está en el corazón dice, ve, desinflar un poquitico que este corazón se congestionó mucho, entonces uno lo infla parcialmente, el 75-50%, y así evita que el paciente entre en paro. Estas dos cosas no son suficientes. Es necesario adicional a esto hacer el control temporal del sangrado y estar constantemente haciendo resucitación hemostática con hemoderivados, y siempre que uno dice ocluya, póngale los catéteres, vamos a hacer una esternotomía sin saber las heridas, esto, transfusión masiva, salvador de células. Y usted está recuperando toda esta sangre con el salvador de células y se la está poniendo constantemente al paciente. Si usted suma todas estas cosas, es posible que un paciente de estos pueda salir adelante. Y pues eso, yo al final lo que quiero preguntarle a Illich, porque yo entendí que era la aurícula izquierda la que tenía lesionada. ¿Es la izquierda o la derecha? Porque es que son heridas muy diferentes una de la otra. Es la izquierda, José. O sea, la posterior, la que está por detrás del corazón. La izquierda, sí, la que está justo encima de la arteria. Ahí, esa, la izquierda.
Entonces, miren esta situación y es lo que nosotros estamos insistiendo y tenemos los números claros. Insistimos mucho que en estas heridas graves, que los pacientes que tienen cerca de 70 es sistólica, con esternotomía, y eso es tan grave, hay que adelantarse a esta situación. Adelantarse es clampear la aorta. Hay que clampear la aorta y hay dos maneras, o con el REBOA, o por la esternotomía, o por la toracotomía se clampea la aorta y al mismo tiempo. Entonces, transfusión masiva, clampeo de la aorta, maniobras locales para el control del sangrado y ahí sí proceder al reparo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que acaba de decir José Julián. En estos tan graves, si clampeamos la aorta en 70, la probabilidad de morir es del 25%. Si no se clampea la aorta y sino que se procede, la probabilidad de morir es casi del 90%. O sea que la cosa es inversa. Entonces, si uno se adelanta a la situación, previene el paro cardíaco, que es muy grave, todo el trastorno cardíaco y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el paciente ha perdido tanta sangre que el hecho de solo clampear la aorta va a mejorar el corazón. Entonces, eso es la insistencia nuestra. Lo estamos haciendo de esta manera o por toracotomía, pero preferiblemente por esternotomía. Esa es como la recomendación que venimos haciendo. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, Ilis, ¿qué pasó? Le pusieron el clan en la aorta y ¿qué pasó? No sabemos qué pasó. Salió masaje, me imagino. Sí, profe. Bueno, el paciente entra en paro. Bueno, esto es como lo que se le transfundió intraoperatoriamente, que fueron 4, 2, 4 de plasma, 4 glóbulos rojos y 2 de plaquetas. El paciente entra en paro, le clampeamos la aorta, ahí se puede ver el clamp de aorta, el ritmo de paro es una sistolia, empezamos a hacer el masaje cardíaco directo, entra en fibrilación ventricular, hacemos una descarga con 50 joules con las palas epicárdicas, el paciente sale nuevamente a ritmo sinusal y pues en total la reanimación durante el paro fueron 12 minutos y se le aplicaron 6 ampollas de adrenalina. Sale después de la primera descarga nuevamente a sinusal. Ok. Y ya, ¿qué hicieron? Y entonces, cuando ya, bueno, volvimos, terminamos de suturar las heridas, revisamos pues Entonces, que no hubiera sitios de ¿qué suturaron primero y cómo lo suturaron? ¿La Profe, aurícula? suturamos primero la aurícula, hicimos una sutura continua, luego fuimos A con través de la un Satinsky problema hicieron una vascular. sutura continua a través de la Satinsky, supongo, ¿cierto? Así fue, Sí, ya. profe, ajá, a través de la Satinsky con un problema vascular 4.0, nos fuimos a la arteria pulmonar, ahí también ahí le hicimos como un punto en X, porque era una laceración más o menos de 1 centímetro, entonces le hicimos un punto en X, no fue suficiente, le tuvimos que pasar otro punto, también con problema vascular 4.0, y la herida del ventrículo se Paró la ahí y cerramos. paró esa rama de la pulmonar, ¿cierto? Sí, Ok. profe. ¿Y el ventrículo? Y el ventrículo, ajá. El ventrículo lo dejamos de último porque ese le estábamos controlando con el dedo, pero las heridas que más sangraban eran la de la arteria pulmonar y la de la aurícula izquierda. Entonces nos enfocamos primero en esas dos heridas. Luego fuimos nuevamente a revisar el tórax, tenía una herida transfixiante del pulmón. No, ¿y el ventrículo qué le hicieron? ¿Hicieron su sutura o no sutura? También le suturamos, profe, le pusimos un punto en U en el ventrículo. Ok. ¿Con pleyes, sin pleyes? Sin pleyes. Sin pleyes, un punto en U simple y paró el ventrículo. Ok, Y listo. paró, sí, señor. Después, ese punto del ventrículo no se lo dejamos tan apretado porque el corazón estaba todavía, pues no está totalmente lleno de sangre, entonces lo dejamos, no se lo apretamos tanto. Y ok. a la herida pulmonar, lo que hicimos fue que le suturamos la herida, ambas heridas que tenían, eran periféricas, no tenían sangrado activo y no tenían fugas de aire. Entonces Ok. empaquetamos el tórax, dejamos 3 compresas en el ápex pulmonar,
2 hacia la región del mediastino y cerramos solo la piel, empaquetamos la pared del tórax y le cerramos la piel y lo mandamos para la UCI. Ok, esperemos hasta ahí. Entonces, muy bien. ¿Alguien hubiera hecho algo diferente? Bueno, ya discutimos lo del paro y cómo se previene el paro, y bueno, salió el paro. Hablemos de las suturas. ¿Alguien hubiera hecho algo distinto, empezando por otra o esa secuencia o qué? El doctor Jorge Herrera tiene la mano levantada. Adelante, Jorge. ¿O quieren dar otra opinión antes de las suturas o del paro? Adelante, Jorge. Sí, yo quisiera volver un momentico acá. El paciente tenía dos tipos de choque, ¿no? Tipo tenía un choque de tipo obstructivo, un tipo que estaba taponado, e igualmente tenía un choque de tipo hipovolémico severo. De hecho, lo primero que había que hacer era destaponar el paciente, lo que nos iba a dejar completamente desocupado la parte del corazón, porque el mismo choque de tipo obstructivo pues estaba impidiendo que se llenara el corazón en la diástole. Esto iba a disminuir su gasto cardíaco. Entonces, el orden lógico pues que yo le hubiera hecho era rápidamente, pues las aurículas son muy fáciles de manejar con una Satinsky, pero luego sabía que se iba a desocupar el corazón, me hubiera ido rápido a clampear la aorta y posteriormente le hubiera puesto un plan a la parte del pedículo, porque manejar los pedículos son muy difíciles, manejarlos en un estado de un paciente choqueado, en un grado de que este paciente ya no sé cuánto tendría de ácido láctico. Entonces, después uno puede hacer esta sutura mejor o puede hacer un clampeo intrapericárdico para poder revisar mejor la sutura, porque son suturas centrales, ¿no? Eso lo hubiera hecho yo. Gracias. Napo, ¿le hubieras hecho algo diferente, parecido? ¿Cómo previenes el paro? Bueno, Napo ya dijo cómo previene el paro. O las suturas. Adelante. Sí, Y los amigos, y después los amigos argentinos y los mexicanos, ¿no? Que den su opinión del caso, por favor. Interesante, interesante el tener 3 heridas enfrente y a cuál le vamos a poner atención primero. Y retomo lo que dijo Alberto García del control temporal. El control temporal es muy importante y cómo hacerlo. ¿Qué es lo que va a sangrar más? Creo que la aurícula es la que menos sangra porque tiene menos presión, pero es la herida más difícil porque en cuanto a exposición es la más difícil, así que está complicado. Creo que después del control temporal yo estoy de acuerdo, hubiese abordado la aurícula primero por ser la más difícil, después hubiera pasado al control de la arteria pulmonar y por último el ventrículo. El ventrículo es lo más fácil, aunque si las heridas tienen un agujero grande, son las que pueden matar más rápido por exsanguinación. Así que yo abordaría lo que sangre más, ese sería el orden. Y creo que aquí la que más sangraba, probablemente ustedes me dicen, haber sido la arteria pulmonar. Así que después de el control temporal me iría en ese orden. La que sangre más, la arteria, después la más difícil, la aurícula y por último el ventrículo. Muy bien, Napo. A ver, vamos a ver si están conectados todavía todos los cirujanos en Córdoba, que nos dé su Profe, el opinión. doctor Alberto García y Alfonso Pero Palmieri tienen la queremos, mano Alberto, levantada. un segundito para darle la palabra a ellos. Si pueden estar ahí conectados, ¿qué opinan de esto que pasó y cómo lo harían? Si tienen, y los cirujanos mexicanos que estaban conectados desde el principio. Buenos días, te habla Alfonso Palmieri desde Cincelejo. Dale, Alfonso. Buenos días, ¿cómo va? Normalmente nosotros en estas condiciones
entramos por toracotomía. La parte crítica es que cuando vamos a entrar no sabemos si las lesiones han comprometido los grandes vasos o solamente la lesión está en la parte inferior. Y ahí entonces entramos en esa situación de si las lesiones comprometen los grandes vasos, la toracotomía que normalmente hacemos entre el quinto y sexto espacio intercostal no nos va a dar o va a ser muy difícil reparar las lesiones que se lleguen a presentar en la parte superior. Y lo otro, para en particular este caso, es si yo podría aprovechar la sangre que tengo en el tórax. Yo no tengo cell saver, pero podría utilizar esa sangre a través de la lesión que tengo en la aurícula. Paso la sonda de Foley y a través de ella le puedo hacer la autotransfusión. No sé si en el caso particular de los que no tienen cell saver la han utilizado. Eso es el planteamiento que les propondría pues en nuestro medio. Gracias. Ok, ahora te respondemos esa pregunta. Vamos a ver cómo vamos a suturar estas heridas. No sé si Elmer es El conectado a doctor ellos todavía. Millán, el doctor Alberto García, No, pero tienen la los mano amigos levantada. que hablaron de Córdoba, Argentina, y los que hablaban de México, ¿no? Si quieren dar su opinión antes de... ¿No están? No tengo más manos levantadas aquí. En ese momento todos pueden activar el micrófono. Adelante, Están el Mauricio, doctor Profe entonces. García tiene la mano levantada. Y Mauricio Millán. Entonces, Mauricio, adelante. Y Raúl Bautista. Que le habiliten el micrófono a Mauricio Millán, está pidiendo aquí. No puede hablar. Están Mauricio, habilitados todos los micrófonos. Mauricio, hay que abrir el micrófono. Dale, y adelante. Alberto, adelante mientras Mauricio le ayuda con el micrófono. Alberto. Bueno, difícil decir qué hubiera hecho yo. Seguramente si yo lo opero el paciente, independiente de lo que hubiera hecho, se hubiera muerto. Lo manejaron muy bien. Lo que yo sí quería era compartir una reflexión acerca de la oclusión con pinza versus con REOA. Primero, nos dicen que el REOA es muy caro, pero todos los días tomamos decisiones de hacer pruebas diagnósticas o de administrar tratamientos que son más caros que un REOA. Entonces, esa no es una disculpa. Lo bueno es que cuando esa barrera se sobrepasa, la barrera psicológica, de decir vamos a usar esto, y uno empieza a usarlo, y cuando hablo de uno me refiero al grupo de personas, y se va mejorando la dinámica de manejar el paciente con RIOA, se vuelve una herramienta súper, súper útil. Entonces, imaginen ustedes este mismo paciente que otro cirujano le hubiera avanzado un catéter hasta la zona 1, que lo hubiera inflado en el momento preciso, que lo hubiera desinflado un poco cuando el paciente empezó a mejorar y que lo hubiera acabado de desinflar cuando el paciente estaba del todo bien. Eso habría facilitado considerablemente el tratamiento. Imaginen ustedes, pues, que todos lo han hecho, todos lo hemos hecho, manejar un paciente con una pinza puesta en la aorta, dando masaje cardíaco, suturando heridas, teniendo cuidado de no ir a desalojar la pinza de la aorta. Entonces, no sé, yo creo que no sé cuántos años va a tardar el recurso del RIBO en volverse popular, es como la laparoscopia. Pero pues cuando lo haga todo el mundo va a descubrir que hacer algunas cosas es más fácil con este catéter que sin este catéter. Eso era lo que quería comentar en este momento. Muy bien, yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que el RIBOA les daría una noticia, va pronto, pronto a llegar a Latinoamérica. Esperemos que sea realidad, ya casi, ya casi. Listo, profe, ya puedo abrir. Dale, Mauricio. No, indudablemente de acuerdo con lo que dice el doctor Alberto García. El REBOA pues ha revolucionado mucho el control de daños del trauma en el trauma y es una herramienta más. Pero revisando el caso
y haciendo el análisis en la experiencia que yo tuve, lo que yo haría inicialmente es, sí, bueno, si se entró por la toracotomía anterolateral izquierda y uno encuentra un hemotórax masivo, pues uno no se sabe a qué se está enfrentando, si al pulmón, si a la caja torácica, al mediastino o a la grande vaso. Entonces lo que yo haría es meto el aspirador para tratar de evacuar lo más rápido posible el tórax, empaqueto el tórax anterior y posterior, clampeo el hilio pulmonar, porque yo no sé a qué herida me estoy enfrentando, si es una herida periférica o central, hago apertura del pericardio, dreno el hemopericardio, encuentro estas dos heridas, le pongo una Satinsky a la aurícula izquierda, pongo el ayudante que haga el control manual con el dedo en el ventrículo derecho y finalmente clampeo la aorta para poderlo estabilizar desde el punto de vista hemodinámico. Finalmente, lo que yo haría inicialmente sería reparar rápido el ventrículo derecho, que es una herida que está superficial, que está controlada. Segundo, haría la rafia de la aurícula izquierda, porque yo sé que lo tengo controlado con la Satinsky. Y finalmente, la última herida que entraría a reparar, a evaluar, sería el trauma pulmonar, en este caso, soltando el hilio pulmonar del clamp para saber dónde está sangrando, hacer la rafia primaria de la arteria pulmonar y finalmente hacer el control de daños. Esa sería como mi secuencia que yo le haría a este caso, en caso de que hubiera abordado por el tórax. Mauricio, ¿y no le hubieras clampeado la aorta inmediatamente después cuando se hubiera destaponado o algo así, antes de hacer las suturas? ¿O qué? No, yo le hubiera clampeado la aorta antes de hacer las rafias primarias de las heridas. ¿Por qué? Porque tengo el control de daños de la aurícula izquierda con la Satinsky. Puse el ayudante a controlar la herida del ventrículo derecho con el dedo. Y finalmente, como tengo la aorta colapsada, hago compresión de la aorta manualmente. Le digo al anestesiólogo que llene el paciente, que lo reanime y una vez que tenga la aorta más o menos palpable, pues hago el control de la aorta con un clamp vascular pinza de Crawford. Y una vez que ya la tengo estabilizado desde el punto de vista hemodinámico, hago el reparo definitivo de las heridas tanto del corazón como la del pulmón. Y esa sería mi secuencia. Por qué yo le clampearía el hilio pulmonar? Porque es que yo no sé qué me estoy enfrentando. Si tengo un hemotórax masivo, pues de entrada voy a encontrar 3.000 centímetros de sangre o 2.000, que no sé de dónde vienen. Entonces, para poder más o menos saber qué es lo que está pasando, sé que está taponado porque tiene un eco previo que dice que tiene taponamiento cardíaco, pero no sé si tiene una herida grave a nivel del pulmón. Por eso es que le clampeo de una vez el hilio pulmonar para tener un control total del sangrado del pulmón, limpio la cavidad de la sangre e inmediatamente entraría pues a reparar las heridas cardíacas porque finalmente sé que tiene un hemopericardio, pero como lo tengo inestable desde el punto de vista hemodinámico, tengo que hacer primero el control manual de la aorta, ya sea con compresión o con clampeo directo con el clamp de Crawford para poder seguir avanzando en, eh, en los procedimientos. Muy bien. Alex, José Julián, Alex, algo diferente a lo que se hizo. Primero la aorta, el hilio pulmonar, después reparo de las heridas, o algo así. Ok, ¿qué opinan? Ya casi estamos para cerrar porque ya y se nos está yendo la gente. O sea que vamos concluyendo. Yo creo que alguna opinión rápida. No, profe, creo que es suficiente con lo que han dicho los profes. Creo que con eso es más que claro lo que se hizo. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos que insistir es esto, es prevenir que el paciente entre en paro, prevenir esto y para prevenirlo hay que clampear la aorta en una herida tan grave, ya sea ojalá con el REBOA y si no, pues no crean que no, hay que clampearla con la pinza si no se tiene el REBOA porque definitivamente hay que prevenir este paro cardíaco.
porque si se previene el paro, la probabilidad, como insistimos, de sobrevivir es muchísimo. Y después se hace el reparo de las heridas, como se ha dicho, ¿no? Luego que hay que suturar todas estas heridas y dejar empaquetado el paciente y seguir. Entonces, y les acabamos de contar qué pasó. ¿Sí salió Listo, adelante o profe. no? ¿Cómo? ¿Sí quedaste contento o no? ¿Salió adelante o qué pasó? Sí, sí, ya les voy a contar. Bueno, pues no vamos a tener mucho en el segmento No, sí. posoperatorio. Al principio el paciente en la UCI con acidosis metabólica persistente, estaba con doble soporte vasopresor, cumplía pues las metas de reanimación, un fibrinogen en 246, los tiempos bien. Al día 2 la hemoglobina la tenía en 8,9. Empezó a entrar en equilibrio ácido-base, depurando lactato bien, sin falla renal. Y el cuarto día, ya con un paciente más estable, ya se le ha quitado el soporte vasopresor, estaba con norepinefrina, pero dosis muy bajas. Decidimos meterlo nuevamente a revisión, entramos al cuarto día, desempaquetamos, no tenía sitios de sangrado, las suturas estaban bien, no tenía pues puntos de sangrado, volvimos y revisamos nuevamente el tórax y no encontramos nada, entonces decidimos cerrar el tórax. El 10 de octubre se le hace el ecocardiograma transtorácico al paciente y milagrosamente no le encontraron ninguna alteración. Este es el reporte oficial de los cardiólogos. Tiene la función sistólica conservada, sin trastornos de contractilidad y con una fracción de eyección del 54%. Pues no tenía shunt, no tenía ninguna alteración pues directa en la ecocardiografía. Y finalmente el paciente a los 15 días se le da de alta. Este es el paciente un día antes de irse para su casa. Muy bien. Doctor Adolfo González, entonces, ¿qué es el tutor de este caso? Un resumen y terminamos. Sí, digamos, como para resumir, recuerden, el 50% de los pacientes con herida de corazón mueren en el escenario, entre 20 y 30% mueren durante el traslado a las instituciones, alrededor del 30% ingresan a los hospitales, la mitad de ellos ingresan, que tienen herida cardíaca, ingresan estables y la otra mitad ingresan en shock, taponados o en extremis, como este paciente. En este paciente, digamos, tenía un abordaje inicial correcto, se le hizo el eco, se evidenciaron la magnitud de las lesiones que tenía, se optó por lo que hemos acordado que es lo mejor en estas circunstancias y en otras, que es reanimar estos pacientes en el quirófano, se subió al quirófano, se le hizo la toracotomía como abordaje, ya se ha discutido mucho si esternotomía o toracotomía y estamos optando por la esternotomía, pero digamos, hemos quedado que hay que aprender a hacer absolutamente todas las incisiones para, digamos, mirar uno en qué escenario está y con qué recursos cuenta. Y digamos, ahí hay unos datos muy importantes, que es el clampeo de la aorta previo a todo para evitar el paro, el control del sangrado del corazón que se hace con el dedo, con la Satinski o con sondas Foley, la reanimación inmediata con hemoderivados, utilizar el salvador de células, como dijo José Julián, si se tiene que, es clave. Y un elemento muy importante acá fue el grupo de anestesiólogos. Los dos eran los anestesiólogos cardiovasculares del hospital y tienen mucha experiencia en la reanimación de estos pacientes, que estuvieron muy, muy sintonizados ahí. Y digamos, parte del éxito de este paciente y de sacarlo adelante es nuestro equipo de anestesia que lo sacó adelante. No sé, eso es como lo que quería decir, Carlos. Yo creo que está el resumen perfecto, lo que queríamos comunicar, tratar de compartir con todos estas experiencias nuestras, cómo, en qué hemos avanzado, qué hemos cambiado. Entonces, de los avances que hemos encontrado es esto, es no solo toracotomía, sino aprender a hacer la esternotomía. Dos, clampear la aorta para prevenir el paro cardíaco y hacer este reparo en conjunto de todas las cosas. Yo creo que, y trabajo en equipo con todos los grupos y cada vez más entre todos poderlo sacar adelante. Eso era lo que les queríamos compartir a todos. Carlos, Gracias. Yo creo que eso, vamos a darle la palabra al doctor Jorge Herrera, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, como que
nos ayude a concluir y si la doctora Marta Cudetis, la presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma, está también ahí para que den la última palabra. Adelante, Jorge. Bueno, yo creo que lo importante cuando se afronta una herida de estas transmediastinales es conocer muy bien la trayectoria, tener un conocimiento práctico de la anatomía del tórax y del mediastino, tener una exposición anatómica que resulte en una decisión de abordaje quirúrgico, ya como se han discutido las incisiones. Y no olvidar que las incisiones transmediastinales tienen un 36 al 40% de heridas olvidadas, sobre todo en el mediastino superior anterior. Entonces, no sé si a este paciente le complementaron posteriormente con una broncoscopia o con una endoscopia el resto de estructuras del mediastino. Gracias. Yo creo que Iris estaba todo bien, ¿no? No necesitaba más, ¿cierto? Por ahora, ¿no? No, profe, ya le dimos salida al paciente. No sé si la doctora Marta está ahí o si no, ya... ¿Sí está? No. Elmer. Doctor Napoleón Méndez, en la mano levantada. Antes, Marta está ahí para que despida, no. Si no, entonces Napo como representante de la Sociedad Panamericana aquí en esta charla. A ver, Sí, sí, números, Napo. felicitaciones al equipo por sacar adelante este paciente, un gran reto, excelente actividad de intercambio académico de varios países, como siempre, muy enriquecedor, todos aprendemos. Un último comentario, tal vez un poco distinto, nosotros hacemos en cuanto al cierre temporal del tórax en control de daños. Tenemos un poquito de reserva en solo cerrar la piel, porque es distinto una laparotomía que una toracotomía. Ustedes saben, existe mucha capa muscular y el paciente coagulopático puede exsanguinarse si dejamos abierto el músculo. Así que nosotros no cerramos. Cuando queremos irnos rápido, le ponemos una sutura en bloque con todo piel, pero incluyendo el músculo. Solo quería hacer ese último comentario y mis felicitaciones a todo el equipo. Muy pertinente el comentario. Nosotros lo cerramos a veces solo la piel, otras veces le ponemos, muchas veces back. A estos pacientes le ponemos un sistema, la esponja y el back ahí, sin cerrarlo nada, y para hacer un control de daños y lo cerramos. Eso es otro tema, pero así lo hacemos, ¿no? Recordar, el doctor Napoleón Méndez presenta la próxima semana, ¿no? Entonces, Profe Alberto García tiene la mano levantada. hemos invitado, sí, invitado al doctor Napoleón Méndez a presentar un caso muy interesante de la próxima semana. Entonces, los despedimos en 10 minutos. Ya le doy la palabra a Alberto. 10 minutos, los residentes de cirugía que están en el Club de Revistas. Alberto, despídete. Bueno, últimos Sí, comentarios. era cortico y tenía que ver con el control con las técnicas de control de daños. Es que los cirujanos de tórax y muchos cirujanos en el mundo que reciben enseñanzas de los cirujanos de tórax piensan que empaquetar el tórax es incompatible con la vida y es incompatible con la ventilación mecánica. Este paciente nos muestra que es perfectamente posible ventilar un paciente que tiene algunas compresas en el tórax. Y en cuanto al cierre, cuando hablamos de cierre de piel, estamos hablando de poner 2 o 3 compresas en el plano muscular y en el momento en que se cierra la piel, las compresas quedan ajustadas y ejercen efecto hemostático. Pero bueno, eso será material para otra discusión. Felicitaciones, en gran caso y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy enriquecedor esta mañana y terminamos este caso por hoy. 10 minutos para los residentes de trauma en Club de Revistas y continuamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y por la oportunidad de presentar este caso. Muy bien.